Últimamente, susurros ahogados han recorrido los aposentos del Palacio de Buckingham. Rumores de un descubrimiento que se dice que amenaza los cimientos mismos del trono. En un rincón olvidado de la finca real en Wiltshire, donde solo la niebla y los solitarios bosques de robles una vez dominaron, un equipo que auditaba los activos de la corona tropezó con un hangar oculto sellado con una marca de plomo con el escudo real. Cuando las puertas de metal se abrieron con un crujido, revelaron no solo un avión cubierto de polvo, sino un objeto que dejó a todo el equipo paralizado por la conmoción. Aún más escalofriante, el primero en ser informado no fue la Guardia Real, sino el príncipe William. Y apenas unas horas más tarde, un sobre clasificado fue entregado en manos del rey Carlos. Desde ese momento, una sombra de sospecha ha envuelto el trono británico, y el nombre de Camila comenzó a pronunciarse con temor. Sin embargo, la pregunta que nadie se atreve a expresar en voz alta sigue siendo: ¿ha traicionado la propia reina al rey? La extensa finca de Wiltshire, durante mucho tiempo depósito no oficial de los activos envejecidos de la monarquía, yacía envuelta en la suave niebla de una mañana de finales de otoño. Antiguos bosques de robles y granjas abandonadas pintaban un cuadro sombrío donde la grandeza de la familia real parecía erosionada por el tiempo y el abandono. Por orden de la recién establecida Oficina de Activos Reales, un equipo de auditores e investigadores había sido enviado para catalogar y tasar los artículos que habían permanecido intactos durante décadas. Una tarea tediosa pero necesaria en la era del rey Carlos III. Mientras peinaban los rincones más profundos de la finca, donde los caminos estaban casi tragados por el musgo y la hierba silvestre, el equipo tropezó con un viejo hangar oculto detrás de una alambrada oxidada. Su pesada puerta de metal estaba asegurada con un peculiar sello de plomo, no del tipo utilizado por las autoridades estatales, sino uno reservado para uso interno por alguien de inmenso poder. En una bisagra erosionada, una pequeña placa de latón llevaba la inscripción: Servicio de transporte privado, uso autorizado, por la reina consorte. Un escalofrío recorrió al grupo. Según los registros oficiales, todos los aviones propiedad de la familia Windsor estaban registrados y sujetos a inspecciones periódicas. Sin embargo, este avión estaba ausente de cualquier registro activo durante años. Después de consultar con el asesor legal que los acompañaba, el equipo resolvió romper el sello para mayor claridad. La enorme puerta se abrió con un seco chirrido, liberando el rancio olor a moho y metal frío largamente confinado. Dentro se encontraba un pequeño jet privado. Su fuselaje estaba cubierto por una fina capa de polvo similar al terciopelo. El interior conservaba un aire de opulencia desvanecida, con asientos tapizados en cuero y paneles de nogal. Esta elegancia, unida a su sintonía secreta, lo marcaba como un testigo silencioso de viajes clandestinos. El descubrimiento del avión era una anomalía, pero lo que vino después fue mucho más alarmante. Guardado dentro de un cajón cerrado con llave en la cabina, el equipo descubrió un registro de vuelo meticulosamente escrito a mano. Sus frágiles páginas de pergamino detallaban viajes a destinos lejanos con fechas que no coincidían con la agenda oficial de la reina Camila, algunos incluso coincidiendo con momentos en que los registros públicos la ubicaban en otro lugar. Las discrepancias apuntaban a un ocultamiento deliberado. Mientras tanto, el príncipe William, en una visita cercana para inspeccionar las operaciones del Royal Conservation Trust, se enteró del hangar sellado. Sus instintos en el aire, junto con la curiosidad personal, se agitaron. Se separó de su séquito
y condujo hasta el misterioso sitio. Con un permiso temporal de los investigadores, William ascendió por la escalera de metal. A diferencia de los auditores, cuyo enfoque se centraba en los documentos financieros, su mirada recorrió las cabinas de pasajeros. Cada detalle, una inexplicable sensación de intrusión, flotaba en el aire. Un ambiente privado, casi obstinado, se aferraba al espacio. Mientras inspeccionaba un pequeño compartimento oculto debajo del piso alfombrado de la cabina, un destello de luz fría captó su atención. Dentro de la caja no encontró dinero en efectivo ni documentos, sino una brillante pieza de joyería, un broche de platino tachonado de diamantes, adornado con el inconfundible diseño de la rosa Tudor. La sangre de William se heló. Lo reconoció al instante como un broche que una vez perteneció a la difunta reina Isabel II, que figuraba entre los activos que desaparecieron después de su muerte, lo que desató rumores y búsquedas infructuosas dentro de la familia real. Que esta invaluable reliquia estuviera escondida en un jet privado sellado autorizado para el uso de Camila transformó la sospecha en una verdad horriblemente innegable. Con cuidado, William sacó su teléfono, tomando fotos del broche desde múltiples ángulos en su escondite oculto. Una mezcla de ira personal y deber para con el trono agudizó su mente hasta enfocarla como una navaja. De vuelta en la seguridad de su oficina privada, William recopiló las pruebas. No podía arriesgarse a exponer el asunto a través de los canales oficiales donde pudieran surgir filtraciones o distorsiones. En cambio, eligió el curso más directo y privado, entregando un resumen frío y conciso, junto con pruebas fotográficas irrefutables, directamente al rey Carlos, el único con la autoridad absoluta para confrontar este asunto trascendental. El broche, un artefacto pequeño pero pesado, había plantado silenciosamente una bomba de tiempo en el corazón de la monarquía británica. Las noticias de la visita del equipo de investigación a la finca de Wiltshire, particularmente el antiguo hangar, llegaron a la reina Camila, no a través de un informe oficial. Se deslizó en el palacio a través de una corriente subterránea, una red de leales que había cultivado durante décadas. Al principio fue un inconveniente menor, una auditoría de rutina, nada más. Pero cuando se confirmaron los detalles de que el sello se había roto y se había registrado el contenido del avión, una descarga fría recorrió su espina dorsal. Esto no era una mera violación de la privacidad. Era una brecha de un secreto enterrado demasiado tiempo. Camila, que había dominado el arte de leer los movimientos políticos como un tablero de ajedrez, captó instantáneamente la gravedad. No temía la exposición por alguna supervisión administrativa. Temía el descubrimiento del registro de vuelo en la pieza de joyería. Dos rastros indiscutibles que podrían llevar a una sola conclusión: acciones encubiertas no autorizadas. Su inquietud se transformó en una furia silenciosa cuando el nombre del príncipe William surgió en el informe interno. William había estado allí, había pasado por allí y se había detenido a investigar por curiosidad. La coincidencia sonaba demasiado conveniente, demasiado endeble para enmascarar un verdadero propósito. Camila conocía bien la implacable devoción del hijastro del rey por la integridad de la institución. Si William había visto ese broche o cualquier otra cosa que no debería haber estado allí, el secreto ya se había filtrado en la línea de sangre real. A partir de ese momento, la sospecha se convirtió en acción. Camila se retiró a su estudio privado, donde el brillo de las linternas de latón
proyectaba largas y afiladas sombras sobre el escritorio de caoba. No entró en pánico. En cambio, su mente trabajó a un ritmo impresionante, desplegando de inmediato una estrategia de dos vertientes: ocultar la evidencia y neutralizar la amenaza. Se emitieron órdenes discretamente. Se enviaron equipos de limpieza y registradores a Wiltshire. Su tarea no era una mera limpieza, era una legitimación retroactiva. Cada documento vinculado a la compra del avión, el mantenimiento y el uso debían alterarse para que coincidieran con una nueva narrativa oficial. El avión era un activo antiguo conservado a instancias de la difunta reina Isabel II con fines de seguridad de alto secreto. Su techo era simplemente una medida de protección. Los orígenes del avión debían borrarse por completo, sin dejar vínculos financieros con los fondos privados de Camila. Simultáneamente, centró su atención en la mayor amenaza, William. Camila sabía que un ataque directo al heredero al trono sería suicida. En cambio, optó por la estrategia de un depredador oculto, la intimidación indirecta. No confrontó a William. Simplemente ajustó el flujo de información y la presión a su alrededor, apuntando a su círculo íntimo de cortesanos, asesores e incluso donantes clave para los esfuerzos caritativos de William y Catherine. Llamadas telefónicas discretas, recordatorios vagos de la frágil estabilidad de la era de transición y sutiles insinuaciones sobre la necesidad de priorizar los intereses colectivos sobre la curiosidad personal comenzaron a circular. Aunque ni una sola palabra hacía referencia al avión o a Wiltshire, el mensaje subyacente era inconfundible. Cualquier indagación adicional por parte de William desestabilizaría la intrincada red de apoyo a su alrededor, colocando una carga no solo sobre sus hombros, sino también sobre Catherine en su futuro. Dentro del palacio de Buckingham, la atmósfera se volvió extrañamente tensa. El personal superior sintió un pesado silencio marcado por miradas penetrantes ante la repentina ausencia de informes de rutina. Esto no era un conflicto abierto, sino una guerra psicológica velada bajo la cortina de terciopelo del protocolo. En las cenas formales, Camila mantuvo su comportamiento elegante, gentil y regio. Sonrió, habló de proyectos caritativos y próximos conciertos. Pero debajo de la superficie estaba esperando una respuesta del rey, esperando que William retrocediera bajo el peso de la presión indirecta. Creía que había actuado con la suficiente rapidez y astucia para sellar cada grieta. Lo que Camila subestimó, sin embargo, fue la furia silenciosa y la determinación del rey Carlos. Mientras ella fortalecía su encubrimiento, el rey había recibido el paquete de evidencia de William, y una confrontación silenciosa e inevitable había comenzado, una de la que ella no estaba al tanto. La evidencia recopilada por el príncipe William yacía sobre el escritorio de roble del rey Carlos, un peso pequeño pero aplastante de traición y dolor personal. Mientras el rey examinaba las fotografías del broche de diamantes olvidado y el resumen fríamente preciso de los vuelos no documentados, su ira no estalló en una furia ardiente. En cambio, se endureció en una escalofriante determinación dentro de su pecho. Esta era la furia de un hombre que había dedicado su vida al deber. Ahora enfrentado a la sospecha de su propia esposa, Carlos vio más que una mera mala gestión. Vio una mancha intolerable en el legado de su madre, la reina Isabel II. Ese broche no era solo un activo, era un símbolo de la continuidad y la confianza de la corona. Su crudo ocultamiento en la oscuridad era una afrenta personal a todos los valores que él defendía. Su primer instinto fue actuar de inmediato,
convocar a Camila y exigir una explicación. Pero la experiencia política y la cautela lo contuvieron. Conocía la astucia de su esposa y su habilidad para encubrir sus huellas. Carlos necesitaba una verdad inexpugnable verificada por sus propios ojos antes de emitir un juicio. En una tarde brumosa, el rey hizo un viaje meticulosamente arreglado a Wiltshire. Su coche no llevaba ninguna insignia, acompañado solo por un conductor de confianza y su guardaespaldas más leal. Cuando Carlos entró en el hangar, captó el tenue olor a productos químicos de limpieza que persistían en el aire, una señal reveladora de que alguien se había movido para borrar evidencia. El área había sido ordenada apresuradamente, pero la prisa de Camila había dejado pistas más profundas en un viejo gabinete cerrado con llave oculto por una lona. Carlos encontró lo que William había pasado por alto o no había tenido tiempo de fotografiar. Era un tesoro inesperado de secretos. Entre cartas de aviación obsoletas, descubrió más de las joyas invaluables de su madre. Collares de perlas y aretes de diamantes envueltos descuidadamente en terciopelo descolorido, almacenados sin ninguno de los cuidados requeridos para los artefactos reales. Pero el descubrimiento más impactante fue un conjunto de sobres delgados, sin marcar, que contenían documentos financieros. Detallaban transacciones anónimas vinculadas a vuelos privados y al mantenimiento del avión, todo financiado a través de una red de empresas fantasma ausentes de los libros oficiales del palacio. Las cifras revelaron un flujo asombroso de dinero no contabilizado en ninguna capacidad oficial. Luego, encontró un fajo de notas llenas de abreviaturas crípticas. Después de descifrar los alias codificados, Carlos se dio cuenta de que documentaban la transferencia temporal de valiosos activos reales a través de complejos fondos fiduciarios. Lo más asombroso es que las fechas de estas transacciones coincidían con el momento justo antes de la muerte de la reina Isabel II y, crucialmente, justo antes de su propia coronación. Esto no era una mera mala gestión. Era una maniobra estratégica para privatizar los activos de la corona. De pie en el silencio del hangar, el rey sintió que el mundo giraba. Sus sospechas sobre la lealtad de Camila ahora se confirmaban en blanco y negro. Esto no fue un error. Fue una traición sistemática, planificada y ejecutada mientras ella estaba a punto de alcanzar el poder supremo, tragándose la ola de furia que se elevaba dentro de él. Carlos resolvió que no podía actuar sin preparación. No podía permitir que este asunto fuera arrastrado al vórtice político del palacio. Recogió cada documento y artefacto, asegurándolos en un lugar seguro conocido solo por él. De vuelta en el palacio, el rey Carlos se volvió inquietantemente silencioso. Para el mundo exterior, seguía siendo el monarca diligente, asistiendo a ceremonias y firmando documentos con una sonrisa cortés. Pero en las sombras de su estudio privado, comenzó a moverse. Se puso en contacto discretamente con una red de antiguos asesores de confianza, expertos legales, retirados e investigadores financieros leales solo a él, expertos en recopilar evidencia sin dejar rastro. En los días siguientes, Carlos vivió una doble existencia. El rey público cumpliendo sus deberes con mesurada gracia, y el investigador encubierto reuniendo silenciosamente las piezas para una confrontación con su esposa. No compartió nada, ni siquiera con sus allegados. La batalla por la integridad de la corona había comenzado, y él, el rey traicionado, estaba esperando su momento para el golpe decisivo. En los días posteriores al inquietante silencio del rey,
y la presión invisible que se estrechaba alrededor de William, la reina Camila supo que su tiempo se estaba acabando. Tenía que actuar con audacia y decisión. Su estrategia cambió de la negación a la transformación, refundiendo los activos sospechosos en un acto celebrado de bien público. Convocó a su equipo legal de mayor confianza. Sus órdenes fueron claras: establecer una nueva entidad intocable grandiosamente llamada Fondo Real de Preservación del Patrimonio. El título fue diseñado para evocar una lealtad y un deber inexpugnables. Su propósito declarado era salvaguardar los antiguos activos de la monarquía y las reliquias personales no utilizadas, asegurando su preservación para las generaciones futuras. Camila trabajó incansablemente con un enfoque casi febril. Los activos previamente desviados, terrenos en Wiltshire, acciones compradas con ganancias de vuelos secretos y las joyas perdidas que William había vislumbrado, ahora se canalizaron hacia las principales participaciones del fondo. A través de cientos de páginas de intrincados documentos legales, sus orígenes fueron legitimados retroactivamente. Creía que envuelta en el disfraz de la preservación del patrimonio. Nadie, ni siquiera el rey, se atrevería a desafiarla públicamente, no sea que parecieran atacar la benevolencia de la monarquía. Camila preparó una presentación impecable. Entró en el estudio del rey Carlos llevando un lujoso dossier encuadernado en cuero, pesado con un propósito. Sus ojos irradiaban convicción, una interpretación magistral de una mujer que actuaba por amor y deber al trono. Esta es la máxima salvaguardia para el honor real. Su mirada transmitía incluso si sus labios permanecían en silencio. Esperaba que Carlos se conmoviera por su iniciativa, por su sacrificio al resolver un asunto financiero complicado. El rey Carlos aceptó los documentos con una calma fingida. Ofreció un ligero asentimiento de agradecimiento, y Camila no se dio cuenta de que su falta de entusiasmo era el presagio de una tormenta que se avecinaba. En los días siguientes, Carlos no discutió el fondo con Camila. Pasó horas en su biblioteca privada contrastando su nuevo dossier con la evidencia secreta que había recolectado en Wiltshire. Estudió minuciosamente los libros mayores detallados, la carta de los fondos y los permisos de transferencia de activos. El lenguaje elevado del deber y la preservación solo profundizó su desprecio. Pero el enfoque de Carlos no estaba en las cláusulas legales, estaba en las firmas. Prestó especial atención a los documentos que autorizaban la transferencia inicial de activos al fondo, que requerían su firma para ser válidos. Carlos era un hombre de hábitos inalterables, especialmente con los documentos importantes. Conocía la presión precisa de su pluma sobre el pergamino, el ángulo exacto del florecimiento final y el espacio estándar entre su nombre y título. Colocó una copia de la firma que Camila proporcionó junto a un original que había firmado el mismo día que se registró en los registros judiciales. Bajo el duro brillo de la lámpara de su escritorio, el rey detectó una diferencia sutil, casi imperceptible. En una curva específica de la firma, la presión de la pluma cambió abruptamente. Un momento de vacilación que una firma genuina escrita en el flujo del trabajo de rutina nunca traicionaría. Esta firma era demasiado perfecta, demasiado meticulosamente elaborada y, en su perfección, se traicionó a sí misma. El descubrimiento resonó como una campanada de muerte en el silencio de la habitación. Carlos había descubierto pruebas irrefutables de que Camila había falsificado documentos reales. Esto era más que malversación. Era una suplantación de la autoridad real, un pecado imperdonable para un monarca. Carlos no mostró ninguna emoción. Su rostro permaneció compuesto,
pero en lo profundo de sus ojos, la ira había dado paso a una resolución fría e implacable. Guardó cuidadosamente los documentos, sabiendo que tenía la carta de triunfo. El movimiento de Camila, destinado a ser su salvación, se había convertido en la soga que se apretaba alrededor de su destino. La investigación encubierta había terminado. Ahora era el momento de que el rey emitiera su juicio, donde ningún fondo de preservación pudiera protegerla de las consecuencias. Carlos sabía que para proteger el trono debía actuar no simplemente como un esposo traicionado, sino como un rey. Comenzó a prepararse para su movimiento final, organizando una reunión clandestina con los únicos individuos en los que podía confiar para ejecutar una purga interna sin provocar una agitación pública. La reunión se desarrolló en la sala de patrones, en la parte trasera del Palacio de St. James, un espacio pequeño y poco utilizado que garantizaba una privacidad absoluta de los oídos de los asesores más cercanos de la reina. Además del rey Carlos, solo el príncipe William y un consejero legal real retirado, un hombre de intelecto agudo e inquebrantable lealtad a la corona en lugar de cualquier individuo, estaban presentes. El rey no perdió tiempo en cumplidos. Había superado la emoción. Ahora era el frío cálculo de un monarca que enfrentaba una amenaza existencial. Un dosier de cuero verde se sentaba en el centro de la mesa, flanqueado por copias de informes de investigación financiera y fotografías del broche perdido. Carlos comenzó con un recuento desapasionado y meticuloso de su viaje encubierto a Wiltshire, el descubrimiento de las joyas ocultas, el efectivo y los documentos financieros anónimos vinculados a empresas fantasma. Detalló las transferencias temporales de activos reales y el reciente establecimiento por parte de Camila del Fondo Real de Preservación del Patrimonio. La verificación procedió en un silencio escalofriante. El consejo, con sus gafas de lectura colocadas bajas sobre su nariz, examinó cada cifra, cada fecha. Vio un patrón claro, un esquema meticulosamente calculado para desviar los activos de la corona y legitimar su privatización bajo la bandera de la preservación. Cada sentimiento sutil de él fue otro clavo en el ataúd político de Camila. William mantuvo en todo momento una actitud compuesta y grave. Examinó los documentos con los ojos de quien había emitido la primera advertencia, sintiendo una dolorosa reivindicación en sus acciones. Cuando el rey presentó la pieza final de evidencia, dos firmas, una genuina y otra falsificada, ampliadas para revelar la torpe imitación en la curva final, no se necesitó más explicación. Las diferencias en la densidad de la tinta y la presión de la pluma fueron una prueba tangible de la falsificación. En ese momento, todas las dudas personales fueron dejadas de lado. La evidencia confirmó más allá de la negación. La reina Camila había desviado de forma unilateral y sistemática una parte de los activos reales a fondos privados y había falsificado la firma del rey para ocultarlo. Una vez que se reunieron los documentos, el rey se recostó en su silla, con la mirada cansada pero firme. La única pregunta que quedaba no era si actuar, sino cómo. Un manejo interno garantizaría la discreción, pero dejaría una mancha permanente y el riesgo de futuros chantajes, especialmente si Camila conservaba copias de los originales. Fue entonces cuando William, en un tono de solemne responsabilidad, presentó su recomendación. No abogó por una ruptura personal, sino por un decreto institucional. William enfatizó que para salvaguardar la legitimidad del trono y evitar acusaciones de encubrimiento de la corrupción, el asunto debe presentarse ante el Consejo Real,
el cuerpo más alto e histórico, cuyas decisiones conllevan un peso imparcial sin mancha por lazos personales. Era el único camino hacia la máxima transparencia dentro del círculo íntimo. La propuesta de William pesó mucho en Carlos. Significaba reconocer públicamente esta horrible verdad a aquellos fuera de la familia, incluso si eran figuras de confianza. Sin embargo, el rey reconoció la lógica despiadada en el razonamiento de su hijo. Las acciones de William no estaban en contra de su madrastra, sino en defensa de la corona que un día llevaría. Carlos asintió lentamente, un gesto deliberado y oneroso que significó su ascenso a una decisión que sabía que sacudiría el palacio hasta sus cimientos. La aprobación del rey fue el comando final. Mañana, la reina Camila enfrentaría el juicio no de su esposo, sino de su rey. Esa mañana, el palacio estaba envuelto en una quietud antinatural, una espesa niebla de tensión suspendida en el aire. La reina Camila había sido convocada a una cámara privada del Consejo Real. Sin ninguna explicación, solo un comando cortante y urgente, entró en la oscura sala de paneles, donde la luz de la mañana se filtraba débilmente a través de las antiguas vidrieras, proyectando rayas tenues a través de la larga mesa. Camila sintió rápidamente la disposición inusual. La sala no estaba completamente atendida. Solo unos pocos miembros centrales del Consejo, aquellos con las mentes más agudas y la experiencia más profunda, leales únicamente a la institución, se sentaron junto al rey Carlos y el príncipe William. La ausencia de ayudantes, secretarios e incluso sus guardias personales convirtió la reunión en un tribunal informal. Su mirada recorrió la habitación, buscando la intención en el rostro de Carlos. Su completa calma la inquietó más que cualquier signo de ira. Se preparó, lista para entregar una defensa conmovedora de su fondo real de preservación del patrimonio, confiada en que su ingenio y autoridad podrían cambiar el rumbo. El rey Carlos no le dio tal oportunidad. Sentado erguido, su comportamiento irradiaba la autoridad del trono, no la calidez de un esposo. Comenzó en un tono constante y desapasionado, desprovisto de emoción. No acusó, simplemente expuso los hechos verificados. Los documentos fueron presentados metódicamente. Los registros de la aeronave sellada, las fotografías del broche de la difunta reina, la evidencia financiera de las empresas fantasma y, finalmente, una imagen ampliada de la firma falsificada. Cada artículo aterrizó sobre la mesa con un golpe suave pero resonante, como un trueno distante. Cuando el dossier sobre la firma falsificada fue colocado ante Camila, su compostura real se hizo añicos. Su rostro palideció, no por miedo, sino por la cruda comprensión de que el juego había terminado. No había lugar para excusas. Ninguna mentira podría ocultar la verdad. El silencio del consejo fue su propio veredicto final. Una vez que la evidencia fue presentada por completo, el rey colocó su mano sobre una pequeña campana de plata y la acercó lentamente, señalando el final de la presentación. Miró a Camila. Sus ojos transmitían una profunda decepción en lugar de odio. En ese momento, Carlos no habló de crímenes, sino de deber. Declaró que las acciones de la reina habían violado gravemente la confianza de la corona y socavado la integridad de la institución. El juicio del rey fue pronunciado con una finalidad inflexible. Aprobó la destitución inmediata de la autoridad de Camila sobre todos los fondos reales y privados, así como su papel en cualquier actividad oficial relacionada con las finanzas o el patrimonio.
Además, exigió su retirada de los deberes públicos, citando problemas de salud y la preservación de la imagen de la familia real como la razón oficial. Fue una condena despiadada pero justa. Su título como reina permaneció, pero su poder real fue agotado. Camila no ofreció ninguna protesta. Se levantó en silencio y hizo una reverencia formal, aceptando su destino con una amargura inexpresable. Cuando Camila salió de la habitación, nadie en el consejo pronunció una palabra más. El rey Carlos se volvió hacia la tarea de la restauración.